vamos a conversar con el expresidente del Consejo Municipal de La Paz, don Jorge Dulón, en su condición, no precisamente de concejal, sino condición de presidente de la Alianza Somos Pueblo. Entendemos que hay una postura sobre este tema y también en su condición de politólogo al momento de hacer referencia a este tema. ¿Qué dice don Jorge Dulón a propósito de lo que ocurre en Venezuela y del contexto en el que se presenta este tema? Además, la forma en cómo se está percibiendo desde Bolivia todo lo que ocurre en esta vecina nación. Muy buenas tardes, don Jorge Dulón. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo cordial a Panamericana mediante suyo. Sí, efectivamente, estamos muy preocupados con lo que está sucediendo en el país hermano de Venezuela con relación a las expectativas que se habían generado en el continente y también en el mundo, la posibilidad que tenía ese país y que todavía la tiene, de poder recuperar justamente la democracia, de poder recuperar la institucionalidad en todo sentido, que lamentablemente por las acciones y por los hechos que se han desarrollado en estos 2 días, pues parece que todavía están en cuestionamiento. Nosotros hemos dicho públicamente como Alianza por el Bien Común Somos Pueblo que apoyamos al pueblo venezolano y castigamos y observamos la posibilidad de que este fraude se materialice, sobre todo con los antecedentes que existen, que son fácticos, querido José Luis. Imagínese, hemos seguido el domingo todo el día los resultados que se iban dando de las elecciones y había una relación casi de 70-30, 70% de electores que habían dado su voto por Edmundo González, el candidato opositor al régimen, y menos de 30% que daban su voto a Nicolás Maduro. Esto además se dio como información a partir de una instancia de recolección de votos a boca de urna de una empresa bastante confiable a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros pensábamos que esto ya se iba a plasmar en la noche, como correspondía, en donde los resultados oficiales iban a ser parecidos a lo que decía justamente esta empresa encuestadora. Lamentablemente, como todos ya conocemos, sale el representante del Colegio Electoral venezolano después de un corte, ¿no?, que no nos parece casual, que justamente da la victoria a Nicolás Maduro por un 51% de los votos, cosa que, reitero, es totalmente contradictoria a todo lo que se decía en las encuestas previas a las elecciones y lo que decían los resultados en boca de urna. Pero adicionalmente nos preocupa lo que puede suceder ahora en el país hermano de Venezuela, porque ya hemos visto que hay enfrentamientos, la gente está molesta, está con bronca en las calles, se han derribado 5 monumentos de Hugo Chávez, ya existen indicios de represión por parte nuevamente del régimen dictatorial de Maduro, y por lo tanto, pues algo se tiene que hacer. Yo creo que acá debemos actuar corresponsablemente como comunidad internacional, ¿no?, siguiendo un poco también la línea de lo que ha sucedido con países como Uruguay, Argentina, Chile, que tiene un gobierno de izquierda del presidente Boric, que también ha llamado justamente al gobierno venezolano a aprobar con las actas correspondientes lo que se está determinando a partir del colegio electoral. Ecuador, lo propio, Guatemala, Costa Rica, Panamá, que justamente han rechazado estos supuestos resultados que son parte de la, entre comillas, institucionalidad del colegio electoral venezolano. Yo creo que como país nosotros deberíamos dejar de lado el color ideológico
que nos une circunstancialmente como gobiernos a Venezuela y dar una respuesta parecida a lo que ha dicho Chile, a lo que ha dicho México, a lo que han dicho países de izquierda, que llaman a respetar la institucionalidad y el voto de los venezolanos. Deberíamos nosotros, como gobierno boliviano, que representa a todo un país, también tener una posición firme respecto a que nosotros no deberíamos reconocer estos resultados, entre comillas, oficiales, mientras no se muestren las actas correspondientes. Imagínense la líder venezolana, Corina Machado, ha presentado justamente pruebas fehacientes, ¿no? Fuentes de verificación de las actas, lo ha demostrado por las redes, que justamente muestran que quien ha tenido y ha obtenido la victoria es Edmundo González. Tenía 73% de las actas que han demostrado efectivamente eso. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno de Maduro, pues. Si dice que ha ganado con un 51%, que muestre las fuentes de verificación correspondientes, pero lamentablemente no lo ha hecho. Y es más, se está demorando y se sigue demorando, y cuando uno se demora, pues causa susceptibilidad, no solamente internamente, sino también en el mundo, porque seguramente pues están cocinando, están fabricando actas, y esto no le hace ningún bien a la democracia, ni menos a la institucionalidad venezolana, que ya estaba muy, muy venida en menos. Ahora, precisamente en ese contexto, don Jorge Dulón, apelando a su capacidad de análisis como politólogo, ¿se podrá considerar lo que está ocurriendo en Venezuela, esa movilización del pueblo venezolano, la represión de los organismos de seguridad, como la madre de las batallas? ¿Ya podría generar cambios o el pueblo será arrinconado, será aplacado por la represión? Mire, yo creo que es una situación bastante particular la que está sucediendo ahora, afortunadamente para la democracia venezolana y para la institucionalidad venezolana, porque nunca antes se había visto este tipo, se había tenido este tipo de antecedentes. Como le mencionaba al inicio de la entrevista, es la primera vez después de muchísimo tiempo en Venezuela que existe una victoria abrumadora de parte de, en este caso, Edmundo González, el candidato de la oposición al régimen, ¿no? De más del 70%, según los datos y según la tendencia que se tiene a los datos de las actas que, como le digo, han sido efectivamente mostradas como fuente de verificación. Adicionalmente a eso, existe otro antecedente que no había existido antes en Venezuela, que tiene que ver con el apoyo de otros países de la región, que incluso algunos son de izquierda, que no reconocen las elecciones o los resultados, entre comillas, oficiales del régimen de Maduro, ¿no? Entre ellos, reitero, tenemos la posición del presidente Boric de Chile, ¿no? Que ha dicho que mientras no se demuestren con actas específicamente los resultados que dice el colegio electoral, no se va a reconocer al gobierno venezolano. Lo propio ha dicho México, que tiene un gobierno de izquierda. Y además de eso, existe otro antecedente que tiene que ver con que los países, varios países, la mayoría de los países de la región y del mundo han convocado a sus embajadores para que salgan de Venezuela y den una señal política y diplomática de no apoyo al régimen de Maduro. En realidad, José Luis, los únicos que están apoyando la causa dictatorial, ¿no? Son China, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Irán, etcétera. Es decir, son países que son ideológicamente cerrados, ¿no? Sin una concepción clara de democracia. Y por eso mismo, yo reitero, el gobierno boliviano, en una posición objetiva de respeto a la institucionalidad democrática, debería decir lo mismo que ha dicho México y Chile y otros países. Mientras el gobierno de Maduro no demuestre con fuentes de verificación confiables, como las actas, el resultado que el supuesto colegio electoral ha dado, pues nosotros como Bolivia tampoco deberíamos reconocer al gobierno de Maduro. Y por lo tanto, después de estos antecedentes históricos que nunca antes se habían dado, yo creo que
aquí va a haber un punto de inflexión y que es la gran oportunidad del pueblo venezolano y también del continente sudamericano de poder aprovechar de buena manera esta situación y que de una vez caiga el régimen dictatorial y que de una vez Venezuela tenga la oportunidad de poder comenzar a desarrollarse democráticamente y comenzar a fortalecer o a construir nuevamente su institucionalidad. Le agradecemos por esta comunicación a don Jorge Dulón. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Jorge Dulón, concejal de La Paz.